vamos caminando. Dios le bendiga. Amén. Amén. Vamos a tomar la palabra y vamos a tomar el verso que tenemos 3 lunes con usándolo, y todavía no hemos podido entrar ahí. Isaías, capítulo 9, Isaías 9:6, y dice así en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Señor, gracias por estas palabras, que son las palabras que nos llevarán a entender y comprender quién es Jesucristo. Amén. Pero también que nosotros podamos entender cuál es la transformación que tú quieres hacer en nuestra vida, para que seamos partícipes de tu reino y así disfrutar de la vida eterna que nos regalaste en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pedimos, Santo Dios, que tú seas abriéndonos el entendimiento, y que podamos estar atentos, receptivos a escuchar tu palabra, porque solamente así vamos a salir edificados y con una mentalidad mucho más clara acerca de lo que es ser un cristiano genuino. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. En las 2 veces pasadas estuvimos hablando y estamos hablando y estaremos hablando hasta que el Señor pues lo permita, cuando me toque a mí, el tema que estamos tratando. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema que estamos tratando? El hombre. Un hombre nuevo en Dios. Un hombre nuevo en Dios, sí. Es necesario que nosotros, ya las 2 enseñanzas de este tema que se han dado y que ustedes la tienen en su teléfono, ustedes puedan meditar y puedan analizar y puedan escudriñar. ¿Sabe para qué? Para que en este momento de apostasía que vivimos, y en ese momento que viene, donde las herejías serán las que estarán vigentes, si nosotros no tenemos una mentalidad clara acerca de nuestro cristianismo, vamos a ser arrastrados. Aún hoy, dentro de lo que se llama el pueblo de Dios, hay muchas cosas que parecen, pero que no son. Y toda esta avalancha de doctrina diferente, teniendo un solo Dios, teniendo un solo libro, teniendo un solo maestro, no es posible que ese maestro enseñe diferentes doctrinas. Entonces yo tengo que estar claro acerca de la doctrina que estoy recibiendo. Si es la doctrina genuina, la doctrina bíblica, que está basamentada desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque hoy se le llama cristianismo a todo el que menciona a Jesús. Y eso no es así. Por eso es el tema de un hombre nuevo en Dios. Porque nosotros, siendo adámicos, nunca llegaríamos a ser un hombre nuevo en Dios si no atravesamos por la regeneración. Entonces, en los 2 casos anteriores, las 2 veces anteriores, estuvimos hablando acerca de cómo Dios ha guardado su simiente que estaba en Adán, y que la simiente de la mujer es Adán. Por tal razón, el diablo no engañó a Adán, el diablo engañó a Eva, pero Eva era una descendencia de Adán. ¿Por qué el diablo no fue donde Adán directamente? Porque él sabía que no iba a conseguir engañarlo tan fácilmente como engañó a Eva. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, un hijo de la hermana Yolanda. Un hijo de la hermana Yolanda puede ser engañado fácilmente,
pero a Yolanda no. ¿Por qué? Porque ella tiene más madurez. Pero el hijo no tiene experiencia y se deja llevar. Cualquier artimaña lo engaña. En el cristianismo también es lo mismo. Ustedes no han visto creyentes que por la doctrina de su iglesia hasta se hacen enemigos de personas, hasta de familiares. Así es. ¿Por qué? Porque cree que esa doctrina que le están enseñando es la única verdad. Y la única verdad se llama Jesucristo. Amén. Amén. Por esa razón, yo tengo que cada día estar escudriñando para conocer esa verdad de Dios. Porque esa verdad de Dios la que me va a dar a mí firmeza en medio de toda esta avalancha de diferentes creencias y doctrinas que estamos mirando. Por eso les digo, escuchen los dos anteriores que se dieron, para que ustedes vean cómo el Señor ha guardado su simiente durante todo ese trayecto. Hoy entonces vamos a entrar a la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Nuestro cristianismo comienza con Jesucristo. No comienza por mi congregación. Eso hay que tenerlo claro. Entonces vamos al capítulo 1 de Mateo. Capítulo 1 de Mateo. Y vamos a leer del verso 1 al verso 16. Y pongamos mucha atención, que nos vamos a encontrar aquí con algo que nos va a poner a pensar. Dice entonces el capítulo 1 de Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjese, vaya mirando, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, ¿tiene dos padres? No, tiene dos naturalezas. Tiene dos naturalezas. Entonces dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Fíjense entonces que hace la aclaración a Judá y sus hermanos. ¿Por qué? Porque es la tribu de Judá la que tiene la genealogía celestial. Porque en Judá está la simiente de Dios. De la tribu de Judá es que viene Jesucristo. Vayamos entendiendo esto. Porque ese capítulo casi nadie lo lee ni lo predica tampoco. Pero ese capítulo es clave. Mire que Mateo comienza con ese cosa de genealogía para que nosotros sepamos de dónde desciende Jesús y de dónde desciende el Cristo. Dice entonces, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Raab, a Bod, Bod engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí. Oiga bien, mantenga ese nombre, a Isaí. Isaí engendró el rey David, ve ahí. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acab, y Acab a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Joconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia.
Después de la deportación a Babilonia, Joconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú y Abiú a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadó, Sadó a Aquín y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿No le choca ese verso 16? Si José no es el padre de Jesús, ¿por qué sale en la genealogía de Jesús sale a José? Es para pensarlo. ¿Sabe por qué? Porque la promesa está en Abraham. En esta genealogía que acabamos de leer, quien sale de la genealogía de Abraham es José. La promesa no es a el Hijo del Hombre. La promesa es a el Hijo de Dios. Quiere decir entonces, ¿por qué se menciona a José? Porque precisamente de la genealogía de José era que iba a venir el Cristo. De María nace Jesús, el Cordero. Pero de José, por causa de la genealogía de Abraham, es que viene el Cristo, sin él participar en el engendro de Jesús. Porque la promesa no es Jesús, la promesa es el Cristo. ¿Se ven? Por eso, esa genealogía es bueno sacar tiempo en la casa para estudiarla, para que nosotros podamos entender. Yo recuerdo que cuando yo leí eso la primera vez, yo digo, pero si José no tuvo que ver absolutamente nada con el engendro de Jesús, ¿por qué José sale en esta genealogía de Jesucristo y María no sale? Muy bien, vamos a seguir mirando. Ese verso 16 es para nosotros tenerlo bien presente. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No dice que nació el Cristo, llamado Jesús. Ok. Vamos entonces a Génesis, capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad Ahora entre ti y sí. la mujer, Oh. y entre tu simiente y la simiente suya. Ok. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vea, cuando Dios le está dando la sentencia a la serpiente, hablamos de eso aquí, de las 3 sentencias. Amén. Sí. Cuando le está dando la sentencia a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. O sea, el diablo contra la descendencia de Adán. La descendencia humana de Adán. Muy bien. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es la simiente que tenía Adán. El hombre. Entonces, la simiente de Dios, ¿es de bien o es de mal? De bien. Ok. Y la simiente de Satanás, ¿es de bien o es de mal? De mal. Ok. Entonces aquí está diciendo, la simiente tuya y la simiente de la mujer van a vivir en conflicto. Es por eso, entiéndalo, es por eso que todo cristiano, oiga bien, cristiano, será procesado. Todo cristiano será atacado por el maligno, pero no lo vencerá. Esto hay que tenerlo bien presente, porque nosotros estamos viendo aquí 2 personajes y 2 simientes. Entonces, el cristiano, por eso yo hago la diferencia entre cristiano y evangélico. No es lo mismo. El evangélico es un religioso. Está en la iglesia por estar.
El cristiano no. El cristiano sabe que está en la escuela del reino y que cada día hay una lección que debe aprender para el crecimiento de la naturaleza divina. El cristiano que no se preocupa por crecer espiritualmente, lamentablemente el diablo le va a meter leña. Por eso yo siempre a veces oigo a los hermanos hablando, no porque el enemigo esto, no porque el Señor, pero por Dios. El cristiano a quien tiene que mencionar a Dios. El trabajo del diablo es interponerse para que nosotros no avancemos. Ese es el trabajo del diablo. Solamente. Ahora, todo lo que esté ocupando el lugar de Dios en mi corazón me dará problema. Me dará problema. Y ese problema es mi disciplina. Para que yo entienda que en el trono de mi corazón hay otra cosa sentado, no Dios. Por eso es el tema de un hombre nuevo en Dios. Porque cuando usted tiene ese sello de propiedad de Dios, ya usted no se vale por usted. Ya quien manda a usted es Dios. Quien lo procesa a usted es Dios. Dice que es necesario que a través de diversas pruebas nosotros entremos. Quiere decir que, por ejemplo, dependiendo cuál fue mi vida, será mi proceso. Si yo que vine, por ejemplo, a los 40 años, después de haberme revolcado en el lodo del pecado, en el fango más hediondo, el lavamiento mío tiene que ser mayor que cualquiera de ustedes que no tuvo esa vida. Y ha sido así. Pero yo lo he entendido. Al principio yo no lo entendía, pero ya yo lo he entendido. Que es para limpiarme de todas esas cosas que me contaminó. Entonces, este tema es para que nosotros tengamos una idea clara y cabal de lo que es ser una nueva criatura en Dios. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Mientras nosotros no llegamos a esa dimensión, estamos en el proceso. Pero no nos salgamos del proceso. Por eso Job decía, aunque él me matare, seguiré firme. Entonces, vemos que entre la mujer y su simiente, y Satanás y su simiente, habrá guerra. Y cada guerra que viene, yo lo que debo hacer primero lo que yo debo hacer es un autoanálisis. Eso yo lo aprendí en mi proceso en el año 1999. Cuando estaba pasando por diversas pruebas, o sea, al mismo tiempo, yo le dije, Señor, escudriñame y dime qué estoy haciendo mal. Porque, ¿verdad? Cuando uno está en esos procesos, es posible que uno actúe fuera de los principios de Dios. Y quizás no lo hace con la intención, pero sí lo hace con la actitud de cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí? Pero hasta que Él mismo me enseñó, yo entonces entendí. Y ya de ahí para adelante, cuando estaba en esos problemas así, yo entonces le decía, Señor, después que hacía ese autoanálisis, entonces yo le decía, escudriñame. Cuando Él me escudriñaba y no encontraba absolutamente nada, entonces yo le digo, dame sabiduría y paciencia, porque yo sé que de aquí en adelante la dimensión espiritual tú la vas a aumentar en mí. El hombre nuevo que está haciendo según Cristo, tú lo vas a aumentar en mí. Entonces, por eso, como tenemos que aprender de lo que dijo Pedro, que no nos sorprendamos del fuego de prueba por la cual estamos pasando, como si alguna cosa extraña estuviera pasando. No. Es que debo ser procesado. Vienen enfermedades, viene problemas económicos, viene problemas de familia, de todo eso viene.
Yo no puedo, hay predicadores que enseñan que Dios me trae a mí un cáncer y que para saber hasta dónde yo aguanto. El cáncer lo trae el diablo, me trae cáncer. Precisamente para que en ese momento yo claudique. No, en ese momento es que yo me le voy a reír en la cara. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor me dijo que traería sanidad y medicina. Amén. Y segundo, tercero que dice, y lo curaré. Y les revelaré. Pues, entonces, el tesoro mío no es mi vida física. Ese no es mi tesoro. El tesoro mío es la vida que Cristo puso en mí. Amén. Así es. Y el Señor dice, bueno, Emilio, ahorita, cuando tú termines de eso y tú te acuestes, te vas, no hay problema. No voy a poder pensar, ay, que mira esto. No, tú eres que saber. Cuando sea. Ahora, cuando por ejemplo, a mí me dicen, bueno, mira, ese problema que tú tienes, ya no se puede hacer nada. ¿Y qué tiempo me queda de vida? Bueno, como 3 meses. Si yo me pongo a pensar en eso, me muero antes de los 3 meses. No. Mire, cuando ese problema que yo tenía en la cabeza era serio, pero yo no me preocupé, porque yo tengo una mentalidad clara acerca de eso. Mi vida física no es mi tesoro. Mi tesoro es la vida que Cristo me ha dado. Porque este cajón lo botan para allí, para el cementerio. Pero mi tesoro que está adentro es lo que va para arriba. Y es lo que tiene vida eterna. Aquí, ¿qué hago yo con ahora que voy a cumplir 70 años? ¿Y qué? Pero allá yo voy a vivir por la eternidad. Entonces, Dios guardó la simiente hasta Abraham, ahí la guardó. Y de Abraham, entonces, la va pasando a Isaac. Y de Isaac, precisamente la pasa a Jacob. Y en Jacob se produce la transformación de Jacob cuando tuvo el encuentro con el ángel. Capítulo 15 de Génesis. Capítulo 15, versos del 1 al 4. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así? Ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno. Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo, nacido de mi casa. Luego vino a el ángel, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Ok. El Señor le está haciendo una promesa a Abraham. Pero Abraham dice, porque yo soy viejo ya. Entonces, el que me va a heredar es un siervo mío. No. Yo te voy a dar un hijo. Muy bien. Ahora, lean el capítulo 16, del 1 al 5. En el hijo se depositaba la simiente de Dios que estaba en Abraham. Muy bien. Capítulo 16, versos del 1 al 5. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Las dos mujeres posteriormente... No. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegue a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia,
Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él le llegó a Agar. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ok, aquí volvemos otra vez. Vea, el Señor le prometió a Abraham un heredero, un hijo. Pero fíjese cómo el diablo se la ingenia. Y vuelve y toma a la mujer. Y otra vez, dale. Vuelve y toma a la mujer. Sarai, que tiene una sierva ahí, entonces le dice: Abraham, pero mira, ya yo estoy vieja, ya yo no voy a tener hijos. Llégate a Agar. Y se la llevó a Abraham. Hijo, ese hombre con 90 y pico de años. Se la llevó a Abraham. Abraham tuvo relación con ella y la muchacha quedó embarazada. ¿Qué se estaba operando ahí? Evitar que la simiente permaneciera. Porque si la simiente que había en Abraham la deposita en Ismael, ahí se daña el proceso. Es por eso que en este camino yo debo tener bien claro cada paso que voy a dar. ¿Por qué? Porque se puede producir un aborto de lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces fíjese que otra vez el diablo usa a una mujer para tratar de que la simiente de Dios no siga siendo guardada. Quería Satanás dañar ese proceso. En el capítulo 17 del mismo Génesis, verso 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Oh, ver ahí. Quiere decir que el diablo estaba tratando de impedir que la simiente siguiera el proceso que Dios le había establecido. Hoy es lo mismo. Cuando un creyente tiene el sello de propiedad de Dios, debe entenderlo. Debe entenderlo porque el diablo lo va a perseguir y le va a presentar ofertas para que se salga del propósito. Es por eso que en este camino nosotros no podemos ser negligentes. No podemos ser negligentes. Mi búsqueda de Dios, eso no me lo puede impedir nadie. Dígame, caballero. Yo puedo hacer una pregunta. Así por usted levantaste la mano, seguro si levantaste la mano para hacer una pregunta. No, pues, digo yo. ¿Qué es una persona negligente? Una persona que no se preocupa, se inquieta por hacer lo que Dios le dice, porque lo ha llamado con un propósito. Es la diferencia de una persona diligente. Una persona diligente, si tú sabes que Dios te ha llamado a ti para un ministerio, pues tú haces todo lo indecible por formarte en tu ministerio. Ahora, tú no lo haces, tú eres negligente. Aunque sea cardenal. Aunque sea obispo. Ay, picho. Entonces, capítulo 32 de Génesis. Capítulo 32 de Génesis, 22 al 31. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el lavado de Jacob. El vado. El vado, ay santo, el vado de Jacob. Lo tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó
el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres, y ha vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me pregunta por mi nombre? Y los bendijo allí. Sigo. 31. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ok. Aquí, ahora nosotros vamos a ver ahora lo que en la iglesia tradicional le llaman la primera comunión. Aquí este hombre engañador, pero era engañador, pero era un depósito de la simiente de Dios. Cuando él se cansó de engañar, el hombre decide salir a buscar ayuda porque ya su vida, lamentablemente, era una vida tediosa. En el camino se encuentra con el ángel de Jehová. Cuando comienza a luchar con el ángel de Jehová, y oígalo bien, aquí nosotros vemos la ratificación de lo que decía al principio. Nadie que se arrepienta tiene una vida color de rosa. Es una vida procesal. Entonces dice que él luchó con ese varón y vio que no podía con él. ¿Cómo va a poder? Entonces dice, tocó en el sitio del encaje del muslo, ahí, y se descoyuntó el muslo de Jehová, de Jacob, mientras con él luchaba. Se va a producir rompimiento en nosotros. Por eso es que a la gente le gusta las religiones, porque en la religión usted no tiene que luchar con nada, pero eso mismo tiene nada. Entonces en esta lucha de Jacob con el ángel se le descoyuntó el muslo. Ahora en ese caso, ¿qué debió hacer? ¿Dejar la lucha? ¿La dejó? No, siguió. Entonces dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Esa es la lucha del cristiano. Esa es la lucha de un hombre según Dios. El hombre y la mujer que lucha para alcanzar la estatura de Jesús. Eso es cristianismo. Que no lo enseña ninguna iglesia, no lo enseña eso. Sino que simplemente usted es miembro de la iglesia local, ya usted es cristiano. Mentira. El cristiano es procesado. Jesús fue procesado y no tenía que ser procesado. Para enseñarnos que vamos a ser procesados para pasarnos de el hombre adámico ahora a ese hombre nuevo que vamos a ver. ¿Cuál es ese hombre nuevo? Porque mucha gente piensa que teniendo un crucifijo o una medallita con Jesús ahí son cristianos. Está equivocado. Está equivocado. A Jesucristo hay que tenerlo dentro del corazón. Y cuando Jesucristo está dentro de mi corazón, me transforma, me cambia. No me deja igual. Amén. Si este país que dice ser cristiano, 99.9%, ¿por qué razón no actuamos como cristianos? ¿Por qué tenemos tanta corrupción, tanta inmoralidad, tanta violencia? ¿Por qué? Dígame, joven. Emiliano, esta palabra yo puedo buscarla en el diccionario, usted puede contestarme qué significa tediosa. ¿Cómo? Esta palabra que usted dijo ahí, tediosa, ¿qué significa? Adiós, busca el diccionario. Sí. No, porque usted dijo que le iba a buscar el diccionario. Que si podía buscarlo. Sí.
¿Por qué es importante? Yo se la podría decir, pero el punto es que es bueno que ustedes investiguen. ¿Por qué razón? Porque por eso mucha gente acepta lo que otro diga. ¿Cómo va a ser? Una situación tediosa es una situación que es como exacto, pero búsquelo en el diccionario para que usted tenga una idea más completa. Entonces dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y en ese tiempo esos nombres tenían su significado. Jacob, engañador. O sea, ahí vemos entonces que Jacob, siendo un hombre desorganizado, desordenado, pero tenía la simiente de Dios. Y Dios le dio a él todo ese tiempo hasta que llegó el momento. Pero cuando él se encuentra con el ángel de Jehová, él no le negó su nombre, ni le negó su posición. Cuando vamos a Dios, vamos a cara de cubierta. Si yo soy un ladrón, le digo, Señor, yo soy un ladrón. Si yo soy un drogadicto, le digo, Señor, yo soy un drogadicto. Y yo vine a ti precisamente porque quiero que tú me liberes de eso. A Dios no podemos decir, Señor, si es pecado, perdóname. No. Yo voy de todo lo que yo me recuerdo que yo cometí, el pecado es en el día, yo se lo digo. Y después que se lo presento, ahora examíname, escudriñame si no me recuerdo de alguno que he hecho. Y el Espíritu Santo viene y me lo trae. Entonces yo se lo confieso. Esa es la actitud correcta para nosotros crecer, para llegar a ser un hombre nuevo según Dios. Ahora dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Hay que vencer. Ahora, la lucha, entre la lucha y la guerra, ¿cuál es la diferencia? La lucha es cuerpo a cuerpo. Exactamente. Entonces la lucha está en mí. La guerra está exterior, me la hacen lo de afuera. Entonces, aquí Jacob tenía ese pleito interno. Porque la naturaleza la simiente de Dios comenzó a levantarse para transformar a este hombre. ¿Cuándo se produjo eso? Cuando se encontró con el ángel de Jehová. El creyente que no tiene ese encuentro con Dios se queda siendo evangélico. Por eso que ustedes ven que los padres hacen el énfasis porque sus hijos hagan la primera comunión, porque piensan que es el primer encuentro con Dios. Pero eso se llama religión. Si fuera así, nuestros hijos no fueran rebeldes. No. Nuestro primer encuentro con Dios se hace a través de Jesucristo. Y ese encuentro no me deja igual. Comienza a hacer transformaciones. Uno más rápido, otro más lento. De acuerdo a la disposición que yo tenga. Entonces, para yo llegar a ser un hombre nuevo según Dios, yo tengo que ser procesado. Dice que entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me pregunta mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Por qué no le dijo su nombre? Porque todavía no podía ser revelado el nombre de Dios al ser humano por causa del pecado original. Es más, el nombre de Dios no cabe en la boca de ningún humano. Tuvo que venir un hombre nuevo para entonces en ese hombre nuevo el Padre poner la plenitud para que ahora a darle un nombre en el cual nosotros podamos invocar al Eterno. Por eso el nombre de Jesucristo es el nombre con el cual nosotros invocamos al Todopoderoso Dios. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en ese nombre se doble la rodilla de lo que esté en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Quiere decir que para yo llamar a Dios, para yo acercarme a Dios, para yo clamarle a Dios es a través de Jesucristo. Y no hay otro mediador. Bueno, si tú quieres hacerlo, la Biblia dice que uno solo. Ahora léelo en 1 Timoteo 2:5. Ya yo de la imagen, ya no decía imagen.
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel, esto es el rostro de Dios. Esto quiere decir el espejo, donde Jacob se vio y vio a la miseria espiritual que había en él, en ese lugar. Eso debe ser la iglesia, el lugar donde yo me encuentre con el rostro de Dios. Y cada vez que voy a la presencia de Dios, soy transformado. Si no soy transformado, no estoy en la presencia de Dios. Estoy en una imitación. Y eso hay mucho hoy en las iglesias. Mucha imitación de la presencia de Dios. Mire, voy a hacer una preguntita ahí ya. Sí. ¿Cómo una gente puede saber cuándo es la presencia plena de Dios y cuándo es una imitación? Por esa razón, el creyente necesita discernimiento espiritual y discernimiento de espíritu para que sepa lo que se está manifestando. Hoy en día la iglesia se deja llevar de cualquier emoción. Mire, si llega ahora mismo llega un pentecostal y ve esto, dice, pero esto es un cementerio, aquí no está Dios. Tú ves, porque donde está Dios, donde se brinca mucho y se vocea mucho. ¿Tú ves? Entonces por eso la iglesia no se capacita, porque la iglesia vive por emociones. Las emociones no transforman a nadie. Es muy sencillo. ¿Por qué cuando salimos de un culto glorioso, al otro día yo no quiero volver? Sí, porque se supone que si era la manifestación del Espíritu de Dios, pues yo mañana quiero volver porque quiero más de eso. Ninguno apareció el otro día. Ninguno. Que sepa. Dice que y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ahora cambió su caminar. Si yo sigo caminando igual, después de estos 29 años que yo tengo en este camino, perdí mi tiempo. Si yo sigo siendo el mismo de hace 29 años, yo he perdido mi tiempo en la iglesia. Entonces no, nosotros tenemos que aprovechar nuestro tiempo en Cristo, para nosotros llegar a esa estatura de ese hombre nuevo según Dios. Entonces esa transformación espiritual tiene que producirse para que esa promesa que fue depositada en Abraham sea también depositada en mí. Entonces aquí vemos que comienza la semilla de lo que sería el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo humano, la nación humana, la nación que se convertiría en la proclamadora de el reino de Dios. De esa nación iba a nacer la simiente de Dios. El capítulo 12 de Apocalipsis, versos del 1 al 6. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten
por 1270 días. Muy bien. Eso los tradicionales enseñan como que habla de María. Pero eso no habla de María. Ahora, esta profecía que vemos aquí, nosotros vemos que se trata de una nación. Israel. Una nación de donde iba a nacer el Cristo. Donde iba a nacer, a manifestarse la simiente de Dios. Esta es una profecía que tiene doble cumplimiento. Te recuerdas que cuando Jesús nació, tuvieron que salir huyendo para Egipto porque Herodes los quería matarlo. No pudo. Pero va a continuar precisamente porque en la gran tribulación Israel va a reconocer que Jesucristo era su Mesías. Y es precisamente ahí donde comienza la persecución. Pero vemos que el Hijo fue arrebatado para Dios. O sea, el Hijo no está aquí. El Hijo dejó su cuerpo aquí. Ese cuerpo se llama la iglesia. Cuando la iglesia se vaya, entonces va a haber lo que se llama el pleito con Israel. Todos los que reciben a Cristo de Israel en el tiempo de la gran tribulación se irán también. Pero aquí Israel, esto es lo que le espera. Ahora, Jesucristo viene en auxilio de Israel. Es ahí cuando Jesucristo desciende con sus ejércitos a pelear a favor de Israel. Es cuando se va a producir lo que se llama el Armagedón, donde todos los ejércitos de la tierra se van a reunir en contra de Israel. Ustedes han oído que el que era presidente de Irán dijo que a Israel hay que borrarlo del mapa. Pero no será posible. Porque el Señor dijo que después que ellos estuvieran establecidos, más nunca yo sería sacado de ahí. Dígame. Yo estaba oyendo una emisora de Puerto Plata, que ahí van muchos predicadores y hay unos cuantos predicadores que están predicando que la iglesia va a pasar por la tribulación. Esas son de la doctrina que están ahora muy de moda. Entonces, si usted no está bien clara acerca de lo que es la doctrina cristiana, pues entonces usted dice, bueno, pues está de más. Está de más, nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí. Vamos a beber y a bailar, vamos para la bomba. Sí, porque si va a pasar lo mismo con todo el mundo, pues lo vamos a gozar. ¿Ves? No. La Biblia es muy clara. Ahí mismo en el capítulo 14 de San Juan, el Señor le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, pues yo se lo hubiera dicho. Pues yo voy a preparar lugar para que allí donde yo estoy, ustedes también estén. Y después que prepare el lugar, vendré y yo tomaré a mí mismo. Ahora, entendamos ahora. Entendamos ahora. O tomaré a mí mismo. Entre la cabeza y el cuerpo no hay diferencia. Ni biológica, ni espiritual. Quiere decir que no son todas las congregaciones. Son los creyentes que han sido procesados. Los creyentes que tienen establecida la naturaleza divina de Dios. Por eso es que hay que preocuparse por el crecimiento de la naturaleza divina en mí. Aquí tenemos un privilegio, que cada lunes podemos recibir ese alimento que va a fortalecer la naturaleza divina. Primero aquí el caballero y después allí. Entonces, Emilio, una pregunta. ¿Y la gente que no tiene naturaleza divina, qué va a pasar con eso? Bueno, se quedan aquí para darle un abrazo al anticristo. Eso es muy sencillo. Dígame, caballero. Sí, quería puntualizar algo sobre lo que dijo la hermana Telma, de la doctrina que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y las personas que piensan así y sabemos cuáles son, se le olvida lo que dice en Apocalipsis. Por haber guardado la palabra en paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Apocalipsis 3:10. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la hora de prueba? Indiscutiblemente que es la gran tribulación. Y es así, te he obviado por esa doctrina. Y hay mucha gente que cautivamente cae en eso. Miren qué es lo que pasa. ¿Por qué se está haciendo énfasis en diciendo que la iglesia pasará por la gran tribulación? Y entendamos,
Entendamos. La iglesia como está hoy, pasará por la gran tribulación. Pues la iglesia está muy humana, muy terrenal. No hay disposición de buscar el rostro de Dios. A veces en el culto de oración se nos hace pesado abrir la boca para orar. Si Cristo viene, pues vea bien, el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. Ahora, no es que la persona siempre realmente rece, porque nada más son los tradicionales que rezan, también los evangélicos rezan. Ah, pues gente que reza en la iglesia. Nada más nos falta el rosario. Muy sencillo. El rosario. Dígame. No, yo decía ahí, porque siempre usted ha dicho ahí, desde hace muchos años, que hay que ver mucho el estilo de vida de la persona, si tiene carácter de Cristo en todas sus áreas. Porque si una persona va a llevar bien y no tiene el estilo de vida adecuado a Cristo, puede tener problemas. Entonces, otra cosa que quería añadir, que hay otra doctrina que están negando el arrebatamiento. Gente que en los años 1980 y 85 uno ve los videos y hablaban de Cristo venía con Gigi Ávila, pero ellos ya dicen que Cristo no viene. Algo totalmente sorprendente. Es por eso que yo les digo que hay que enfatizar este tema que se está dando de un hombre nuevo en Dios. Precisamente es para que nosotros tengamos un fundamento claro, firme, acerca de en qué posición estamos. Para que si mi posición está aérea, yo reafirmarla. Es así, dígame. Que me explique eso. ¿Es Que hay qué? gente El de los rezos. reza. Claro. Cuando usted se pone a orar y tiene problemas con su marido, ¿te está rezando? Cuando usted tiene problemas con su vecino y está orando, está rezando. Porque la esencia de la oración está en los 7 elementos que conforman lo que se llama el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es para recitarlo. El Padre Nuestro tiene 7 elementos que yo debo conocerlo para que mi oración sea efectiva. Vea que el Santiago que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Porque quiere decir que hay oraciones que no son eficaces. Claro. Porque la esencia de la oración está en el que ora. Porque si tú, para que mi oración no tenga obstáculo, mi relación con Dios tiene que estar ready y con mi prójimo también. Esa fue capítulo de mí. No. Ese trancado con caja blanca. Entonces, vamos entonces al capítulo 11 de Isaías. 11 dice. Para que nosotros vayamos mirando ahora cómo se va conformando y cómo se conformó ese hombre nuevo en Dios. 11 ¿qué? 1 y 2. Saldrá una vara del trono de Isaí. Del tronco. Es que desde los testigos. Del tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok. Bueno, aquí ahora, ya nosotros sabiendo cómo Dios guardó su simiente, cómo esa simiente fue guardada en depósitos humanos. Ahora hay una profecía para el Señor enviar el prototipo para que nosotros entonces seamos como Él para ser su hijo. Dice, saldrá, está hablando de futuro, porque todavía Jesús no había nacido. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿De dónde viene Isaí? Del linaje de Abraham. Ok. Entonces aquí está diciendo que va a salir una vara. En los montes de Una vara es como un palo que se ve. Pero también en ese tiempo, esa vara se usaba para medir. Y esa vara se va a volver a usar otra vez para medir a los creyentes. Esa vara que usaba en ese tiempo tenía 33 pulgadas. ¿Cuánto duró Jesús aquí en la tierra? 33. Entonces esa vara tenía 33 pulgadas.
Muy bien. Esa vara va a nacer, ¿de dónde? Del tronco de Isaí. El tronco de Isaí es Abraham. Abraham tiene la simiente de Dios. Esa vara es el hombre físico, que es Jesús. Muy bien. ¿Qué más? Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué es un vástago? Una descendencia. Ahora vemos que esa vara nace del tronco de Isaí. O sea, de donde nació Isaí, que nace de Abraham. Pero este vástago retoñará de las raíces de Isaí. Las raíces de Isaí son de la simiente de Dios. Quiere decir que ese vástago, esa descendencia espiritual que es de la simiente, es el Cristo. Una vara que es para medir los seres humanos. Un vástago es lo interno de esa vara. Tiene que producirse a sí mismo en nosotros. Si no se produce eso, si mi raíz no está en la simiente de Dios, simplemente soy creyente. Aunque tenga 30 años en este camino. Por eso ustedes ven que muchas iglesias evangélicas se preocupan porque usted aparente, aunque no sea. Sí. Entonces, esa vara no va para ninguna parte. Esa vara, yo tengo que vivir, en esa vara yo tengo que vivir a la medida de Jesús, de cómo Él vivió aquí. Para que la simiente entonces, para que el vástago espiritual pueda retoñar. Y retoñar es precisamente de un corte que viene. Eso hizo Jesús ahora cuando nos trajo a este camino. Nos cortó del mundo para ahora injertarnos en el olivo original. Eso se llama cristianismo. Entonces, esta vara tiene las dimensiones humanas que yo debo tener para que el vástago pueda retoñar. Ese es el hombre nuevo en Dios. Por eso, la iglesia debe tener esto. Efesios, capítulo 4, verso del 11 al 13. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, Sí. a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, usted está mirando cómo el Señor capacitó su iglesia para formar hombres y mujeres según Dios. Una iglesia que no tiene eso es un club social. No, una enramada. Eso hay que tenerlo bien claro, porque la iglesia es una escuela y es una clínica del reino de Dios. Amén, así es. A la iglesia nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, pero también vamos a recibir la medicina que va a comenzar a hacer la transformación en mí y las liberaciones. Si la iglesia hicieran énfasis en eso, la iglesia fuera manifiesto, el poder de Dios fuera manifiesto. Pero no se hace énfasis en eso, porque es un trabajo. Pero para eso fue que el Señor dejó la iglesia aquí. No fue nada más para que... Por eso la sinagoga era así mismo. La gente se juntaba para a oír la palabra de Dios y cantar y cosas. Eso hacía antes. ¿Y por qué el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia? ¿Por qué? Porque lo que veía era hipocresía. Si Él viniera hoy también va a encontrar lo mismo, es hipocresía. Un vástago retoñará de sus raíces. Una descendencia espiritual. Ahora,
Vamos a leer a segunda de Pedro, que esto nosotros aquí dimos 13 estudios que se llamaron participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe por qué? Porque sin la naturaleza divina yo solo soy evangélico. Sin la naturaleza divina soy simplemente evangélico. ¿Cómo va a ser, Emilio? Como van 7, pero más apretado. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 11. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Mira, ¿tú sabes por qué no enseñan en la iglesia, no enseñan de esta manera? Porque mucha gente va a entrar en duda. Pero es importante que entren en duda, porque eso le indica que tienen que tomar este tren de formación. Entonces ellos no le tratan eso y se entretienen y están arriesgando su vida espiritual y su vida eterna también. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1 de segunda de Pedro, verso 3 al 11. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos han sido dadas. Si nos han sido dadas, deben estar manifiestas. Si no están manifiestas, o no la he recibido, o yo no la he valorado. Porque aquí dice muy claramente, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, que no simplemente letra, es que esto yo lo entienda. Usted se busca ahí en Evangelismo en Marcha, usted va a encontrar los 13 estudios de esto de la naturaleza divina, que esto fue detallado precisamente. El verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oh, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Le está hablando a creyentes. No le está hablando a la gente de afuera, a creyentes. Entonces, el creyente tiene que preocuparse por la naturaleza divina. Porque es la naturaleza divina que yo recibo todo lo que Dios me ha prometido. Si la naturaleza divina en mí está en miseria, todo lo que Dios me dé no lo voy a disfrutar. Y puedo oír todos los estudios que oiga y seguiré siendo igual. Pero cuando esté esa naturaleza divina, yo quiero más. Yo quiero más. Porque quiero que siga creciendo esa naturaleza divina. Porque es en la naturaleza divina que se fortalece mi fe. Es en la naturaleza divina que tengo firmeza en lo que he creído. Es en la naturaleza divina que tengo longanimidad. Para en los momentos difíciles yo no tambalear, sino estar confiado de que Dios tiene el control. Sigue diciendo entonces el 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Poniendo qué? Diligencia. Toda diligencia. Cuando habla, porque puedo haber dicho poniendo diligencia ya. Toda diligencia. No. Toda diligencia. Cuando llega este momento de la palabra de Dios, yo no me voy a sentar a oír nada más lo que están diciendo. No. Yo por eso siempre digo que a mí me gusta más estar sentado en la silla que estar aquí parado. Porque cuando sale una palabra que me quiere enseñar algo para el fortalecimiento de mi naturaleza divina, yo entonces me pongo a escudriñar. Yo le he contado a ustedes, cuando yo recuerdo que un lunes yo no estuve aquí, pero yo en Santiago lo seguí, yo estaba viéndolo. Y allá, una palabra que estaba enseñando el pastor ahí, una palabra. Esa palabra no me dejó dormir la noche entera. Y de ahí salió una enseñanza. Cuando estaba hablándose de el mundo de las tinieblas. Porque esa es otra cosa
Ustedes no saben lo que está pasando en el mundo de las tinieblas. Ustedes no saben la cantidad de gentes que está siendo atacada por el reino de las tinieblas. Y la iglesia viendo las estrellas. Eso es muy bueno. Ay, Verso 6. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. 7. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ok, ahora mire el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros Oiga, y abundan, oiga, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Oiga. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿está oyendo? Está oyendo. Estas cosas, si estas cosas que se dieron anteriores están en mí, no me dejarán estar ocioso. Cuando yo estoy en casa, que no estoy haciendo nada, yo cojo la Biblia. No que cojo la Biblia cuando yo no tengo nada que hacer, no. La Biblia se toma con disciplina. Entonces, cuando yo hago esto, dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no, nada más que estén, que yo lo conozca. No, yo voy a tratar de que abunden. Dice, no nos dejarán estar ociosos. Si estamos ociosos es porque esas cosas no están en mí. Que me asustó ahí en mí. No, pero está claro. Si a mí no me da deseo de venir a los estudios, cuidado. Si yo soy un creyente emocional, que me gustan los brincos y los saltos y la grosería, no está en mí. Pero, verso 9. Pero el que no tiene estas cosas. No. Ay, mamá. Pero el que no tiene estas cosas, Tiene la ¿está oyendo vista eso? muy corta. ¿está oyendo eso? El que no tiene estas cosas es prácticamente ciego en lo espiritual. No ven nada, ni una cucaracha. Dice, ¿qué es lo que dice? Tiene la vista corta. Muy corta. No, Muy corta. Y sigue diciendo. Casi ciego. Y es ciego. es ciego. Dice, Es ciego. oiga bien, Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. bueno, cuando yo soy negligente en cuanto al conocimiento de Dios, soy ciego, Aunque sea obispo. aunque sea papa. Aleluya. Dices que es ciego, olvidando la purificación de los antiguos pecados. O sea, que mi salvación yo la pongo como algo rutinario, no la valoro. Si yo valoro mi salvación, y la Biblia me dice, el que persevera hasta el fin, para yo perseverar, yo tengo que estar metido de lleno en esto. De lo contrario, voy a perseverar en la congregación, pero no en el reino. Una cosa es ser miembro de una congregación y otra cosa es ser miembro del reino de Dios. Amén. Así es. Y sigue diciendo, el 10, Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. no caeréis jamás. Quiero estar firme, hago estas cosas. Cuando vienen los tormentos, tranquilo. Dios tiene el control. Porque entonces me afirmo en Romanos 8:28. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es lo que soy llamado según su propósito. Bueno, pues entonces eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Tengo un problema de salud, tengo un problema económico, tengo un problema de familia, pues, tranquilo, Dios tiene el control. Ahora, lo que yo no debo ser el protagonista del problema, Cuidado. porque es otra cosa también. Cuidado. Porque si el esposo le dice a usted el domingo que quiere compartir con usted y usted dice, pero este hijo del diablo se está poniendo para que yo no vaya a la iglesia. Oye, No, ahí lamentablemente usted está actuando mal. pero muy mal. Vais a atender su cariño. ¿Por qué? Hay que entender una cosa, que lamentablemente la iglesia no lo enseña así. Primero es Dios, después la familia y después la iglesia. Sin familia no hay iglesia. Amén. Hay familias
que todo es iglesia, todo es iglesia. A veces matrimonios jóvenes y ni siquiera pueden salir un sábado o un domingo al parque, aunque sea a comerse una paleta de esa de agua. Y todo es iglesia y casa, iglesia y casa. No. Un matrimonio joven tiene que sacar tiempo para disfrutar también. Y los viejos también. Claro, claro que sí. Yo no me haga eso. Claro que sí. ¿Y los viejos no? ¿Verdad? Usted chicha que no sabe. ¿Usted deja? Porque No. de esta manera, mire bien esto, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, donde En el reino eterno sin eso no entro al reino. Sin eso no entro al reino. Es ahora que ustedes tienen que preocuparse por buscar ese estudio de esos 3 estudios que hay de la naturaleza divina basado en este pasaje, para que ustedes entiendan a cabalidad lo que acaba de decir Pedro ahí, para que nosotros podamos llegar a esa naturaleza divina. No, ¿Cómo se ve eso de la naturaleza divina? ¿cómo dice? ¿Dónde lo consigo? ¿Que dónde? De la naturaleza divina. Bueno, en Evangelismo en Marcha, en el WhatsApp, usted lo busca, ahí están todos. Usted no está en el grupo evangelístico. grupo de evangelismo. Y si no, si es que lo quiera, también se lo mandamos. Sí, me lo manda. Dice entonces, Sí, ese está. y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esta es la fuerza motriz de este personaje físico y espiritual. Y la fuerza motriz será el Espíritu de Jehová. Esto nosotros debemos entenderlo como iglesia hoy. Sin el Espíritu Santo somos evangélicos. Y si Cristo viene, nos quedamos. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que viene a buscar evangélicos, católicos, adventistas o testigos de Jehová. El romano tampoco. Vine a buscar su cuerpo. Entonces, yo tengo que preocuparme por ser de esa dimensión en mi crecimiento espiritual. Y tenemos una gran ventaja porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Si eso, el Espíritu Santo no me lo hace entender, yo tengo que preocuparme. Yo tengo que preocuparme entonces. Ahora en capítulo 4, y con eso vamos a cerrar, para que continuemos la próxima ocasión que me toque. El capítulo 4 de Lucas, verso 16 al 21, y ahí nos quedamos para la próxima ocasión. 16, 21. Ese personaje que estábamos hablando ahí, esa vara y este vástago, ahora ya está aquí entre nosotros. Dice Lucas 4, 16 al 21, dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahorita leímos ahí que el Espíritu de Jehová estaría sobre él. ¿Es así o no? Ok. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Muy bien. Ahora, esto fue el cumplimiento de lo que leímos aquí en Isaías 11. Muy bien. ¿Quién tiene que hacer esto hoy? La iglesia. Ahora, ¿por qué la iglesia no lo hace? Porque no lo tiene. Y cuando nosotros leemos ahí el capítulo 11 de Isaías, el Espíritu de Jehová reposará sobre él, el Espíritu de Jehová. Y ve ahora, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Eso tiene que estar en cada creyente. Eso es lo que me hace a mí un hombre nuevo en Dios. Si eso no está en mí, yo esta noche voy a buscarlo. Esta noche yo voy a buscarlo. Y se lo voy a pedir al Señor. ¿Por qué? Es esto lo que me va a llevar a mí a ser un hombre nuevo según Dios. Pero es esto lo que me va a capacitar para entonces yo poder enseñarle a otros. No a enseñarle cómo ser un hombre nuevo en Dios, no, para que él cultive entonces esto y pueda llegar a esa estatura. Entonces eso que acabamos de leer en Lucas es el papel de la iglesia. Estos estudios son para que nos capacitemos para eso. Amén. Porque independientemente de la congregación donde yo esté, yo tengo que hacer esto. Amén. Yo tengo que hacer esto. Porque para ir a donde una familia que está pasando por problemas no tiene que ir la iglesia entera. Pero cada uno de nosotros sí tiene que estar capacitado. Amén, así es. Y cuando, por ejemplo, se presenta eso en mi casa de noche, tarde de la noche, yo no puedo esperar llamar al pastor o a los ancianos para que vengan a orar. No, yo tengo que hacerlo. Pero si yo no estoy capacitado, ¿cómo lo hago? Entonces, aquí nosotros tenemos un privilegio, porque aquí nos capacitan. Amén. Para todo, para llevar a cabo todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, nos capacitan. Pero a veces somos negligentes. Los lunes, yo no hago ninguna situación. Yo hoy podía irme, en esta tarde podía irme para Santiago, para mi hija. Sí. No, yo voy mañana. ¿Por qué? Porque yo necesito, esto yo lo necesitaba. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este es el momento clave. Que ya en la próxima ocasión vamos a entrar al pasaje de Isaías 9:6. Si Dios lo permite y no ha venido. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Este es el momento. Sin palabras. Estuvo claro, Sin palabras. muy claro. Sin comentarios. Si le añadimos, lo dañamos. Bueno. No podemos dañar ese manjar, lo que tenemos que saborearlo como la vaca, rumiarlo. Bueno, pues uno que tenga esa vara Ay, y que tenga ese vástago, pues da gracias a Dios. ¿Cuánta vara de aquí? Comience. Ay, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este pan de vida, Señor, que hemos recibido esta noche, Padre de la gloria. Nos sentimos agradecidos de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Gracias y paz. Amén.